Para mí es un honor y es un placer presentarte a continuación esta entrevista en profundidad. Este programa va a estar dedicado a una mujer que ha abierto caminos y para mí ha sido algo tan increíble poder hablar con ella. Estoy hablando de Elvira Espejo, la directora del museo. Vamos a ver. Para mí es un placer y es un honor estar en este sector justamente entre nos. Este sector que nos va a llevar a conocer el otro lado de personalidades que obviamente se dedican a la cultura en nuestra amada Bolivia. Es la oportunidad entonces de que podamos conocer mucho más a alguien de que ya hemos tenido varias veces en nuestro programa hablándonos de su trabajo, pero en esta oportunidad vamos a intentar ir un poquito más allá. Para mí es un placer y es un honor tener entre nos a Elvira Espejo. Elvira, bienvenida a este sector donde queremos conocerte un poquito más. Muchísimas gracias más bien por pensar en mí. Creo que siempre es lindo acercarnos y conocernos un poco más de lo que no se puede decir en los programas que hemos tenido o en las informaciones que hemos podido emitir desde la institución. Sé que a ratos es como decir quién siempre es ella, ¿no? Entonces creo que va a ser muy bonito conversar acerca de quién es Elvira. Me llama mucho la atención. Bueno, tengo muchísimas preguntas en mi cabeza que hacerte, así que voy a ir así paso a paso para poder ordenarnos entonces. Quisiera saber cómo era la niña Elvira. ¿Cuáles son los primeros recuerdos que tú tienes? Bueno, los primeros y los mejores recuerdos que tengo y siempre añoro, digamos, porque es estar en un paisaje gigante, ¿no? En un paisaje donde no tengo calles ni paredes. He estado moviendo rebaños grandes de alpacas, llamas junto a mi abuela en Tacagua, en esos paisajes de Jujcho, que es hermosa, ¿no? Y por otro lado era estar con mis papás en Cagachaca, donde es todo el tema del cultivo, porque es cabecera de valle. Entre esos dos paisajes era como navegar de un territorio donde están los animales a un territorio donde están las plantas, ¿no? De producción. Entonces siempre ha sido hermoso poder estar en estos paisajes y tener una educación, yo diría familiar, una educación de la casa y una educación comunitaria del pueblo, ¿no? Eso era lo más bello porque no es como hoy en día que yo me he llenado de juguetes, no es como hoy en día que yo he estado como que jugando te distraes, sino más bien era educación directa de poder despertar, por ejemplo, en un hilo, en lana, en arar la tierra, jugar con el rebaño, ¿no? Es algo que no puedo comprender las aulas de cuatro paredes. Y cuando entré a la escuela fue lo más duro, lo más fuerte, porque me quitaron esa parte, ¿no? Las aulas de cuatro paredes es una lectura incluso de una letra muerta y fue muy dura y yo creo que ha sido uno de los momentos más complejos, más dolorosas y yo pienso que no solamente yo lo sufrí, sino todos, porque nuestros ancestros han sido de una educación visual, sensorial, tactilar, auditiva. Entonces todo eso se ha perdido en las aulas. Y creo que eso es uno de los recuerdos más grandes que tengo, que fue muy dolorosa ser parte de esa educación vertical, ¿no? ¿Qué recuerdos tienes con tus papás? ¿Cuántos hermanos, cuántas hermanas? ¿Cómo era despertarte en esa vida justamente en comunidad? Creo que yo soy la hija mayor de todos, entonces era la primera hija que llegó a la pareja joven, digamos, ¿no? De 20, máximo 25 años, creo, mi papá, mi mamá muy joven.
Entonces, como soy la primera hija, lo que han hecho ellos es mandarme con mis abuelos a arrear los rebaños. Entonces, creo que ha sido tan interesante que yo me he educado con mis abuelos, ¿no? He sido instruido por ellos. Y luego, cuando ya llega a la escuela, regreso al pueblo, ¿no? Y al regresar ya llega mi hermanito, digamos, menor, ¿no? Y así sucesivamente. Tengo 3 hermanos y una hermana. Incluso con la última no lo vi porque por tema de educación yo tuve que emigrar, entonces no la vi nacer, crecer, digamos, ya era grande cuando yo he regresado. Pero lo interesante es que yo tuve la oportunidad de estar con mis abuelas, con mis abuelos que nunca habían ido a la escuela. Entonces ha sido muy lindo absorber, digamos, de esa educación sensorial, visual de la comunidad, que es muy distinta a la de una aula formal que es de las 4 paredes, ¿no? Entonces ahí ha sido uno de los más importantes porque claro, mis papás fueron a la escuela, a la primaria, digamos. Entonces es diferente también, ¿no? Pero ha sido más lindo estar con mis abuelos. ¿Qué edad tenías cuando te hacen ir entonces a esta escuela de 4 paredes? Y nos dices que ha sido muy complicado para ti. ¿Cómo llegas a trabajarlo? ¿Cómo llegas a realmente pasar todos esos momentos ya en una escuela más formal, digamos? Bueno, creo que comienza a mis 5 o 6 años, ¿no? Primero creo que era más como, qué lindo poder conocer a los niños, ¿no? Porque van niños de diferentes comunidades. Entonces, así estar juntos me parecía algo muy atractivo, muy bonita. Pero a lo largo del tiempo estas construcciones verticales donde te quitan, ¿no ve? No tienes que vestir de pollera, no tienes que comer las cosas típicas del pueblo, la gente no te va a respetar. Todas esas lógicas de negación siempre me ha hecho pensar, ¿no? Sé que no podía aprender bien a leer y a escribir porque no era parte del entorno, del espacio, del territorio de donde soy yo. Pero lo que hacía es, por ejemplo, como mi abuela era, digamos, algo bien cercana, más que mi madre. Ella cuando me habló, por ejemplo, ella me habló de la bisabuela, que es Martina Pumala. Ella comentó, por ejemplo, de sus fuerzas y valores como mujer, por ejemplo. Supuestamente la mujer heredó territorios, la mujer heredó rebaños, que era una mujer empoderada, ¿no? Algo que no podía comprender en la educación, ¿no? Era como entre 2 mundos, no sé qué sucede, digamos, porque era guaguita. Entonces no entendía qué pasaba, digamos, porque más apreciaba estas narraciones orales o historias orales, digamos, porque somos de educación oral, visual y sensorial. Entonces yo estaba muy cerca a lo que me decían en la comunidad y la escuela era como una tragedia para mí en ese momento, ¿no? ¿Cómo entra este lado artístico, esta vena artística a tu vida? Con la poesía, por ejemplo. ¿Qué recuerdas o cómo es que entra esta vena artística a tu vida? Yo creo que el tema comunitario te da todo, en realidad, ¿no? Es un pueblo que tenga esa educación sensorial, tactilar, visual, que no es apreciada hoy en día. Los científicos se convalidan incluso gracias a la investigación. Tiene todo, pues, ¿no? Lo malo es que cuando comenzamos a ver, digamos, estas terminologías griegas que son acuñadas y fortalecidas en el estudio anglosajón, europeo concentrado, transferido a Latinoamérica. Y cuando tú transfieres a Latinoamérica y empiezas a jerarquizar, y eso es una forma de minimizarnos, ¿no? No, artesanía es. No, usted no es profesional, ¿no? Usted es un narrador, no, es un informante. Así nos han tratado.
Entonces, cuando yo empiezo a analizar la estructura, por ejemplo, escuchar de mi abuela de todos estas construcciones educativas locales, tenía su propia esencia, ¿no? Donde nosotros tenemos el arte, por ejemplo, de cantar, bailar, está en nuestras colecciones arqueológicas. Y en la histórica se modifica. Se introduce, por ejemplo, las cosas electrónicas como los charangos. Quizás hoy en día florece y ni te das cuenta, ¿no? Por ejemplo, en lo arqueológico tenemos pinquillos, ocarinas, zampoñas. Entonces, quizás eso no está tan bien fortalecida, ¿no? Y también eso tiene que ser una autoconciencia desde tu punto de vista. Entonces ahí yo comencé un poco analizando ya universalmente y entiendo cómo es la situación. Por esa razón yo me lancé con la oralitura. La oralitura hace esa noción de poder fortalecer incluso de las cosas que fueron negados por miles de años, cientos de años. Entonces, eso es como yo entiendo, porque yo a mis 15 años he sido introducida a la tropa de mi pueblo para cantar. Y son ceremonias que tienen protocolos, que tienen nociones de ser, y creo que hay muchas mujeres que cantamos así, ¿no? Pero no somos visibles porque no estamos en el escenario. Solo están en escenario los profesionales. Y nuestros pueblos casi no están en los escenarios. Siempre somos negados o tratados de otra forma, de otra manera. Entonces, por esa razón yo siempre digo que yo tuve esa posibilidad de cantar con las tropas comunitarias en las fiestas tradicionales en las comunidades, y es cierto que la prensa nunca me ha seguido. Yo no tengo una foto, yo no tengo un video, pero yo pasé de la mejor manera, que viví esas fiestas, ¿no? Entonces, de ahí viene el tema de la poesía, de ahí viene el tema de los cantos, de investigar y profundizar. De ahí viene, por ejemplo, esto de la oralitura que estoy comentando, de cómo mis abuelas y mis abuelos han hecho, por ejemplo, de las narraciones orales, como a los niños nos educaban con toda esa esencia donde había historia, había cultura, había identidad. En realidad casi todo, ¿no? Entonces, creo que eso es un fortalecimiento que te da para que en el futuro tú puedas proponer desde tu punto de vista cómo lo ves, ¿no? Así nació la poesía. Yo a mis 15 años me hice responsable. Tuve que emigrar de mi pueblo a Chayapata, y me dijo mi papá: yo no cultivo dinero, pero sí tengo productos, te puedo traer chuño, papa, de comida no vas a morir, pero usted tiene que trabajar para comprar su libro, su lápiz, su cuaderno, ¿no? Entonces, como yo había asumido, pues empecé a trabajar de todo en esta periurbano, diríamos, ¿no? Y trabajé un poco de todo, y en uno de esos trabajos me topé con el cura de la iglesia de Chayapata, y ellos querían un ayudante de cocina. Entonces yo me fui como ayudante de cocina. Allá trabajé como ayudante de cocina al ver que era inteligente, porque hablaba 3 lenguas, hablaba aymara, quechua y español. Entonces me pasaron a sacristana para que yo colabore, digamos, en las limpiezas. Y siempre me tocó barrer las iglesias, limpiar la sacristía, poner todas las cosas. Y siempre me topaba con los cuadros. Había una infinidad de cuadros, de lienzos, ¿no? de la época colonial. Y como yo era la única, pues yo podía observar a detalle, porque tenía la posibilidad. Yo estaba sola en la iglesia, semejante iglesia grande, con tantos cuadros, incluso uno por uno, ¿no? Yo podía echarme en estas mesas y mirar así como al cielo y analizar, ¿no? Y viajaba, pero nadie me ha dicho qué era eso. Entonces yo en mi propio pensamiento pregunté al cura, ¿no?, de qué se trataba. El cura me explicó por el tema religioso. Finalmente yo pedí qué es la especialidad de eso, ¿no? Cómo se estudia, no se estudia. Y finalmente me dijo que hay que estudiar arte para entender eso. Y así es como yo llego a la carrera de arte, porque me dio las pistas, ¿no? Me habló de otros artistas. Me dijo, esto es un arte religioso, temático, porque tiene que ir, que tiene que comunicar a las comunidades.
Y bueno, ya he entendido un poco del arte visual, digamos, ¿no? Cómo estaban comunicando, pero me ha dicho actualmente hay otros artistas que comunican de otra manera, como el Picasso. Eso fue una de las mejores pistas para que yo pueda escoger arte, digamos, ¿no? Porque a mí me gustaba mucho tejer, por ejemplo, pero sabía que no había la carrera de textil, digamos, ¿no? Entonces, difícil, digamos. Pero así comencé y eso fue uno de los más importantes en este entonces cuando he decidido. Vengo aquí a La Paz, ¿no? Y no sabía de la UNSA, no sabía de la Academia Nacional de Bellas Artes. Y fue la primera mujer en la Academia Nacional de Bellas Artes. Y no, pues en esos tiempos ni la prensa, ni la radio, ni la tele, nada. ¿Qué año más o menos? Eso fue en los 90, finales de los 99, por ahí. Y hay nada, pues ahora más bien creo que ya es otra cosa, ¿no? Más visible, pero esas veces no. Entonces así fue y ahí estuve en la academia y ahí terminé la carrera de arte, ¿no? ¿Cómo fue tu paso justamente por este lugar, estudiando arte, siendo la primera mujer que estudiaba? Bueno, era lo más complejo porque como era la primera mujer de Pollera, lo más lindo en este pasaje de educación, llego al Instituto de Lengua y Cultura Aymara Ilca, que Juan de Dios Yapita era el director de esa institución, que tenían una biblioteca de Lucy Briggs, que es una doctora norteamericana, que dona los libros al ILCA para que podamos dar apertura a la sociedad. Y esa exigencia era de que sí o sí debería de atenderse la biblioteca. Entonces, como yo había llegado del campo, me dieron este espacio. Bueno, primero pasé por igual, ¿no? Por todos los servicios básicos, ¿no? De limpieza, cocinera, empleada. Así nomás es la vida. Entonces estuve ahí un buen tiempo con todos esos servicios y viendo que ya tenía esa visión de educarme o por lo menos estar en la universidad, me dieron esta oportunidad de atender en la biblioteca medio tiempo. Y ahí al atender yo empecé a leer todos los libros. Entonces había una gran cantidad, por ejemplo, de lingüística, medicina, antropología, sociología, arquitectura. Y ahí yo desperté porque me interesaba hojearlas, ¿no? Y empezaba a leer. No era solamente ver los títulos, sino ver un poco el contenido, ¿no? Entonces creo que ahí se abre un campo de la lectura masiva de todo lo que había en la biblioteca. Y ahí pasamos varias, así como el tema de la pintura, dibujo, escultura, grabado, fotografía, historia del arte, incluso el tema del pensamiento, que en este caso es, por ejemplo, hablar del debate filosófico del arte, por ejemplo, ¿no? Entonces, viendo todas esas dinámicas, yo veía que no había una apertura hacia las comunidades. Había un encierre, que todo era eurocentrada. Así, todo era jerarquía eurocéntrica, ¿no? Y bueno, terminamos la carrera con eso y yo decidí regresar a mi pueblo, porque he dicho, no es posible, digamos, ¿no? Estar aquí, porque no se podía soportar más, porque no tengo familia, no tengo casa, automáticamente no tengo nada. Entonces termino la carrera y me voy a mi pueblo, y ahí ya genero otro campo, porque para ellos regresar a mi pueblo era como semejante carrera supuestamente ha terminado y vuelves sin nada, no tienes trabajo, tienes nada, digamos, porque no podía ni compartir un refresco, que no tenía temas económicos. Eso me alejó mucho, pero al mismo tiempo despertó curiosidad. Entonces esa curiosidad me acercó. Las tejedoras me preguntó ¿qué siempre es estudiar, ¿no? ¿Qué has estudiado? ¿Qué nos puedes compartir más o menos? Y fue muy difícil de responderlo, porque ¿cómo lo vas a decir todo lo eurocéntrico que has aprendido? ¿Cómo lo vas a traducir, ¿no?
Al inicio había pensado en la traducción literal, que muchas veces lo hacen también nuestros compatriotas, pero había pensado un poco más bien algo cercano. He dicho, voy a hacer sobre los tejidos, y había leído en este caso un artículo de Sophie de Rosier de Francia, que había estado en esta región de mi territorio, de Macha. Y entonces yo empecé un poco a traducir la lengua, ¿no? Y empezar a estructurar y traducir la lengua. Y en el taller les dije, ¿no? En tal año esta persona había venido y dice esto sobre nosotros más o menos, ¿no? Y ahí comenzó la furia, ¿no? Pues así nos ven, así es como nos ven. Pero en realidad no es así. En nuestra lengua se llama así, en nuestra lengua se piensa así. Y me di cuenta de los errores. Ahí ha sido una de las puertas bien grandes, porque realmente me he dado cuenta de los errores. Hasta he decidido que era terrible lo que había estudiado, lo que había aprendido y lo que había negado de mis pueblos, de mis comunidades. Y comencé a abrir el campo más grande, ¿no? Y ahí nació varios libros, son 3 libros. He trabajado con más de 900 tejedoras en distintos territorios. Esto incluso por la conectividad lingüística de Aymara y Quechua, que abunda en norte de Argentina, norte de Chile, Bolivia, Perú, Ecuador. He llegado, ¿no?, a estos territorios, he trabajado en esos lugares. Y ha sido lindo sistematizarlo, unificarlo y trabajar así desde esas terminologías lingüísticas en Aymara y Quechua, y luego traducir al español, y luego finalmente fue traducida al inglés, ¿no? El libro ya está en inglés, ya es internacional y es mundial, y es una bandera, realmente un orgullo de Bolivia que alguien lo haya hecho así junto a las tejedoras. Eso ha pasado. Tenemos muchísimo más para seguir conociendo en profundidad a Elvira Espejo, por supuesto, así que no te muevas de donde estás, es momento de irnos a un corte.